Hola, yo soy Alavik y hoy, como ya vieron en el título del video, voy a hacer el resumen de lecturas de mayo y junio. No tenía planeado grabar nada y que voy a intentar ser un poquito más constante en el canal, así que si les gustaría ver un poquito más de contenido, denle like para saber que les está gustando y comenten aquí abajito porque literalmente no tengo casi nada de interacción con comunidad, así que si quieren dejar un comentario aquí abajito de lo que les pareció el video, es muy bienvenido y muy bien recibido. Y bueno, yo voy a comenzar, pero antes me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. El canal va a estar apareciendo aquí arribita, que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Sucede todos los viernes a las 6 p.m, así que todos esos días a esa hora tenemos video nuevo y una cita en este canal. También les invito a que me sigan en mis diferentes redes sociales que están apareciendo aquí abajito en la barrita rosita. Es TikTok, Pinterest e Instagram, y ahí siempre estoy subiendo su contenido literario, así que si me quieren ver un poco más me pueden seguir en esas partes y yo muy contenta. Ahora no voy a decir nada más porque luego este tipo de videos se hacen demasiado largos. Estoy en pijama, estoy tratando de hablar bajito porque la gente en mi casa ya está preparándose para dormir. Vamos a hablar de mis lecturas de mayo y de junio. La primera lectura que tuve en junio, estoy muy emocionada porque nuevamente les voy a hablar de una saga que leo en muchísimo tiempo que me obsesionó. Fue Guerra de Jade, que es esta segunda parte de Los Huesos Verdes, que ya saben que es una saga que me emocionó y que me obsesionó durante mucho tiempo. O sea, literalmente la estuve leyendo casi 3 meses y fue la que un poquito me atrasó porque tengo como sentimientos encontrados con esta saga. En resumidas cuentas, lo que hace Fonda Lee, que es la autora de estos libros, que son 3, es presentarnos un país las personas originarias de Kekon tienen como esta capacidad de tener como, no poderes, pero sí como habilidades sobrehumanas como fuerza, ligereza, percepción, y se pueden acerar también como un tipo de protección a su cuerpo usando el jade bioenergético, que es la piedra más valiosa en este mundo inventado por la autora. Y bueno, aquí hay 2 clanes, que es el clan montaña y el clan sin cumbre, y estos 2 clanes están luchando constantemente por el poderío del jade y del control del país Kekon. Y en esta segunda parte es una guerra literalmente, pero de activos fijos y de dinero y control entre estos 2 clanes familiares. Los Huesos Verdes son estos guerreros que se dedican a estudiar y a practicar sus habilidades de jade para ser los mejores guerreros del mundo. Y bueno, obviamente son los mejores guerreros del mundo y es como una mafia aceptada por la gente del país de Kekon. Los Huesos Verdes son históricamente como sus protectores designados. O sea, tú quieres invadir Kekon, primero te tienes que enfrentar a los Huesos Verdes. Entonces se me hizo muy bueno. Aquí nosotros vemos la perspectiva del clan sin cumbre, que es una familia de 3 hermanos principalmente, y toda la gente que les rodea, sus Huesos Verdes, sus hacedores de fortuna, que son esas personas encargadas de administrar el dinero. Y hay cargos fijos entre los Huesos Verdes, como está el pedestal, que es como la cabeza y es la que dirige todo, el hombre del tiempo, que se dedica a las finanzas y a controlar los activos, y el cuerno, que se dedica como a la parte militar del clan, y es definitivamente una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Yo estoy muy segura que va a haber pronto una adaptación porque realmente está teniendo como mucho hype. Y yo lo conocí por Magrat Ajos Tiernos, que es un canal que a mí me gusta muchísimo, se los voy a dejar aquí arribita, y ese es el libro que estuve leyendo en mayo y creo que también un poquito de abril, pero seguramente lo leí mayormente en mayo, así que lo estoy incluyendo en este resumen de lecturas. Y mientras estaba leyendo eso, también estaba haciendo un reading blog en mi trabajo, que aquí se los voy a dejar, un reading blog un poco realista sobre mi actividad laboral, pero como lo conjugo con mi tiempo de lectura. Y bueno, el segundo libro que leí fue en mi tiempo de trabajo, fue Dientes de León, que aquí se los voy a dejar. Aquí les voy a dejar también el nombre del autor porque no lo quiero pronunciar mal y no recuerdo muy bien cómo estaba escrito. Es un escritor japonés que es el primer premio Nobel de Japón y creo que es el único. Y un dato interesante sobre este autor es que dejó esta obra inconclusa, fue su última obra que yo sepa. Y bueno, no está terminada, es una novela inconclusa, es una novela casi inédita porque lo pasaron directamente de su manuscrito a la imprenta y casi no tiene correcciones. De hecho, tiene un error que te lo marcan en el libro. Es esta historia sobre una chica que se llama Ineko en Japón, años 70, y es como esta chica es dejada por su novio Kuno y por su madre en un hospital psiquiátrico porque ella tiene una enfermedad que se llama la ceguera de cuerpo, que es cuando tú dejas de ver el cuerpo de alguien o una parte del cuerpo de alguien. Esto genera un debate entre la madre de Ineko y entre su prometido, ya que su prometido
sentido piensa que la puede curar con su amor y con su cuidado, y la madre de Hineko tiene mucho miedo de que ellos se casen sin que Hineko esté curada. Así que bueno, todo esto deriva de que ellos dejan a Hineko en ese hospital psiquiátrico en un pueblo muy calmado cerca del mar, y ellos bajan la colina y inician una plática que dura muchísimo tiempo y termina abruptamente. También es una plática donde el autor explora los sentimientos de la pérdida, de la locura, de lo que significa estar cuerdo, de la nostalgia de nuestros seres queridos, pero sobre todo lo deja en el plano de emociones que te define como persona. No sé, yo lo sentí como muy profundo. En el reading blog que grabé, al principio estaba como muy confusa y luego estaba diciendo que me costaba leer un poquito. De hecho, lo volví a ver para refrescarme un poquito de la memoria sobre cómo me sentía leyendo esta lectura, y la primera parte creo que me resultó un poquito difícil, y la segunda parte creo que fue una parte que fue fácil de leer, pero que yo misma sabía que me estaba quedando corta con esta lectura, que tenía que aprender muchísimo más sobre la escritura de este autor. Si yo pretendiera hacer una reseña, creo que tampoco quedaría muy bien, porque tendría que estudiar mucho sobre esta lectura, pero sí, en resumidas cuentas, es un libro muy pequeñito que me tardé leyéndolo como 2 meses, y la verdad es que hubo momentos en los que, a pesar de que quería leer, sabía que tenía que leer ese libro, y la verdad es que le daba la vuelta y leía otras cosas. Pero entonces yo quería terminar ese reading blog, no lo quería dejar suelto, así que empecé a grabar y fueron varias sesiones juntitas, día tras otro empecé a leer y lo terminé y me encantó. O sea, a pesar de que siento que no lo entendí por completo y que se me escaparon varias cosas, me gustó muchísimo, está súper subrayado, súper marcado también. Entonces sí, para mí fue una lectura muy especial. Como les dije, no me da pena decir que no lo entendí y que sentí que me rebasó bastante. Estoy muy agradecida de haber leído este libro. O sea, no quiero decir que es el único libro que ha dejado la vara bastante alta para mi intelecto. Sí, es uno de los que me ha hecho pensar más en mi condición de creadora de contenido literario. Siento que quiero llegar a ser ese tipo de creadora, ¿saben? O sea, como un poquito más específica, un poquito más estructurada y un más de valor para ustedes. Yo por el momento voy a seguir expresando cómo me siento leyendo, que es lo que más me gusta, pero obviamente sí quiero desarrollar un poquito más. Esta fue mi segunda lectura. Como les dije, fueron lecturas que estuvieron muy dispersas. Entonces, mientras estaba leyendo esta lectura, también continué con la tercera parte de Los Ojos Verdes, que es Legado de Jade. Y en esta parte, en esta entrega, Fonda Lee ya no solamente está en Kekon, sino que sienta bases en diferentes partes de este mundo inventado en otros países como Espenia, como Shotar, como Thun, que son países vecinos de Kekon, y Kekon es una islita y esos países son potencias como China o como Estados Unidos. Y bueno, aquí de parte de los dos clanes ya están buscando cómo traspasar el territorio de Kekon hacia otras potencias, y están haciendo todo lo posible. Es una carrera de tiempo donde un clan se tiene que comer a otro, y son demasiado grandes y poderosos como para que los dos sobrevivan en un espacio tan pequeño como Kekon. Son potencias con empresas, son potencias con un montón de capital humano, un montón de dinero, un montón de jade, un montón de cosas súper valiosas. Así que bueno, aquí estamos viendo ya literalmente una guerra a creces, una guerra muy lenta que se cocina a fuego lento, y en medio de toda esta guerra mediática también vemos cómo los conflictos familiares van escalando y cómo estos tienen agarrados por la garganta a muchos huesos verdes, a familias huesos verdes que están tratando de sobrevivir a pesar de que los clanes están comiendo vivos. Aquí, como les dije, tenemos 3 hermanos principales. Aquí vemos mucho más desarrollado a Hilo, que es el pedestal del clan, y a Shai, que es el hombre del tiempo, y sobre todo lo que pasan. Y aquí ya entran muchísimos personajes más. Lloré muchísimo con varias cosas que pasaron, y el final fue un final adecuado. Obviamente hubo muchísima despedida, hubo muchísimas lágrimas que contuve porque estaba leyendo el final en un lugar público y no quería llorar. Una sensación medio extraña de estar tanto tiempo con esos personajes y que se terminara, es como, no sé, es como raro. Este libro como final, la verdad es que la autora se superó con creces. Aquí tenemos capa sobre capa y ves que lo que la autora estuvo hilando desde el
libro 1 o desde el libro 2, aquí ya tienen su razón de ser. Es increíble cómo todo lo junta y cómo todo explota en un mismo momento. También siento que aquí vimos un poquito menos de acción de los Huesos Verdes, no hubo tantas peleas, no nos metemos tanto en la cultura Huesos Verdes, pero sí nos metemos un poquito más en todo lo que amenaza a Kekon y a los clanes, y eso me gustó bastante. Lo que no me gustó es que sentía que estaba leyendo como reportes políticos, eso es lo que no me gustaba, pero al final tuvieron su propósito, así que me sentí no mal, pero me sentí como que bueno, ok, te lo paso porque era necesario para la trama. No quería saber nada más de otros personajes, la verdad. Yo sé que necesitábamos el punto de vista de esos personajes para entender varias cosas, o sea, casi me daban igual. Yo quería saber la historia de los personajes principales. Todavía siento en mi corazón que me hizo falta más. Siento que la autora pudo haber escrito otros 2 libros y yo hubiera leído esos 2 libros con muchísima devoción. Siento que sí, la historia la apresuró bastante. En el primer libro vemos un tiempo que es muy corto, es como 1 año. En el segundo vemos como unos 10 años a lo mucho, y en este último libro saltamos casi como 20 años. Entonces siento que sí estuvo muy apresurado este último libro. Y ahora les voy a hablar de mi última lectura, y mi última lectura estuvo patrocinada por este club de lectura que es Anónimas, y yo las vi en TikTok y me emocioné muchísimo porque ya saben que uno de mis propósitos literarios es acercarme a un grupo de lectura y ser partícipe de él, pero la verdad es que me absorbió el tiempo, no tuve tiempo para ir, pero yo había visto que iban a leer La mala costumbre de Alana S. Portero, que es una autora española, y yo dije, yo tengo que leer este libro, aunque yo no vaya al club de lectura, yo tengo que leer este libro porque siento que es un libro necesario, es un libro que me acerca un poquito más a educarme y abrirme más los ojos y abrir un poco más mi mente sobre este mundo de las personas trans, así que yo necesito leerlo. Lo leí y fue una joya, no saben, o sea, yo terminé llorando, terminé un poquito más esperanzada con el mundo y terminé con una nueva autora favorita. Estoy ansiosa de leer un poquito más sobre esta autora, sobre su vida. Aunque no fui al club de lectura, estoy muy agradecida de que este libro haya entrado en mi radar porque lo leí y quedé maravillada. La autora habla de su vida, de su experiencia. En este libro tenemos a una infancia trans, un niño que obviamente no es un niño. Ella tiene un hermano mayor, tiene su papá y su madre, viven en un conjunto habitacional. Bueno, estamos hablando de España, años 80, y bueno, cómo va creciendo ella y cómo está hambrienta de referencias de mujeres como ella, de personas que habitan este espectro de los géneros, y cómo ella se va formando hasta de ser la mujer que es. Pero déjenme contarles un poquito primero sobre lo magistralmente que está escrito. O sea, yo siento que es una obra poética. La primera parte nos habla de su infancia, nos habla de su familia, nos habla de lo ridículo que se sentía en este cuerpo, de lo mancillado, de lo perturbado que era estar en un cuerpo que no sentía suyo, y que conforme iba creciendo se sentía moldeado al revés, de una forma que no era su naturaleza, y como su alma estaba constantemente atrapada y siendo traspasada por muchos odios y muchas transgresiones que sufría desde pequeña. Me pareció un libro que en verdad me enseñó bastante. En la primera parte me emocionó desde el minuto 1 que yo empecé a leer este libro. Yo leí la primera página, me enganché, o sea, literalmente lo leí como en menos de una semana. Me enamoré de la forma de escribir de Alana, es increíble, es una cosa maravillosa. La primera parte de este libro fue muy buena, el inicio fue devastador y la segunda parte la soporté mucho mejor porque ya sabía lo que venía y ya sabía qué tipo de historia me estaban contando también. Claro que hubo escenas y hubo momentos en los que me sentí como que me estaba superando la lectura y necesitaba parar para poder procesar lo que estaba leyendo y poder continuar, porque si no, como que no podía hacer como una autoevaluación en mi cabeza y como regular mis sentimientos y mis emociones con lo que estaba leyendo porque era muy fuerte. Algo que sí tengo que decir es que yo pensé, no estoy invalidando nada de lo que escribió y no estoy invalidando ninguna lucha y no estoy diciendo nada con fin de odio ni con fines de lastimar a nadie. La primera parte hablaba mucho sobre la precariedad obrera, sobre cómo los sindicatos luchaban por mejores jornadas de trabajo y así. Sentí en ese momento que estaba conectando con una lectura que iba a ser muy marginal, ensimismada en la pobreza, y lo que me encontré después fue en un pueblo obrero de España, sí, que tenía tiempo para ir de compras, que tenía tiempo para hacer otras cosas aparte del trabajo y sobre todo que no les faltaba la comida, que obviamente sí, se deslomaban trabajando pero no les faltaba un pan. Entonces siento que sí es
es un salto cuántico entre la pobreza aquí en Latinoamérica y en otras partes del mundo a la pobreza que se describe en este libro. También, como les dije, mucho tiempo yo sentí que estaba leyendo poesía, pero hubo momentos en los que yo también sentía que había como palabras para adornar el texto. Me encantó cómo narraba los hechos, me encantó estar en la cabeza de esta mujer que llega a ser una mujer espléndida, una mujer hecha y derecha, orgullosa. Fue un libro que me traspasó, fue un libro que me dejó muchísima enseñanza y me dejó hambre, sobre todo, que es lo que más le agradezco, muchísima hambre de leer más literatura sobre este género, sobre esta forma de expresarte y sobre esta forma de luchar por la persona que eres por dentro y sacarla al exterior sin ningún tipo de miedo ni transgresión de por medio. Así que estos fueron los 4 libros que leíste, Alba Vic, en mayo y en junio. En general fueron muy buenas lecturas que te enseñaron, que te divirtieron y sobre todo que te acompañaron en este pedacito de vida que fueron estos 2 meses. Entonces, bueno, eso sería el final del video. Si les gustó, por favor déjenle un like, un comentario aquí abajito de cuáles fueron sus lecturas favoritas, cuáles me recomiendan ustedes. Les agradezco muchísimo que se suscriban al canal, se los voy a dejar aquí arribita. Otra vez les recuerdo que tienen que picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Esto sucede todos los viernes a las 6 p.m, así que todos esos días a esa hora tenemos una cita aquí en este canal. Y que me sigan en mis diferentes redes sociales también ayuda muchísimo para aumentar la comunidad y tener un poquito más de interacción. Este fue el resumen de lecturas de mayo y junio. Muchísimas gracias por ver este video. Ahora yo me despido, yo soy Alba Vic, hasta luego.